Con esta cuestión con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Palazzo, ¿cómo le va? Buen día. Rosario Lufano lo saluda. Buen día, Rosario, ¿cómo le va? Bien, acá analizando algunas cuestiones entre la justicia y la política. Escuchaba, interesante. Sí, muy interesante, porque a veces no se conoce toda la información, ¿no? No, a veces la justicia es selectiva, ¿no? Claro, y a veces, y el que conoce el expediente es el juez. Pero muchas veces en los medios aparecen títulos que me parece que cuentan la mitad de la historia. Y a veces contar la mitad de la historia es ocultar bastante. Bueno, estamos bastante habituados, ¿no? Lamentablemente estamos bastante habituados. Sergio, bueno, estamos en una situación compleja este diciembre para la Argentina, con hechos de violencia, con medidas de fuerza, con asambleas, digamos, reducciones en cuanto a lo que es el Banco Provincia respecto de las jubilaciones, la edad para jubilarse, lo que ustedes están peleando ahora que tiene que ver con los salarios. ¿Qué está pasando y cómo sigue esta historia? Bueno, en el ámbito de nuestra actividad, lo que expresamos nosotros es que hay una responsabilidad excluyente del Ministerio de Trabajo que debería haber convocado a la paritaria bancaria, no la ha convocado por, digamos, en una reunión informal. Algunos presidentes de cámaras, no todos, porque habían 4 de 5, digamos, cámaras, nos ofrecieron un 9% con una cláusula gatillo que opera a medida que vaya incrementándose la inflación. Y nosotros la hemos rechazado. Cuando preguntamos si esa cláusula era retroactiva al 1 de enero, que es cuando vence nuestro acuerdo, y como ha sido siempre en un pago, nos dijeron que no. Hemos rechazado esa propuesta. También hay una intención de no pagar una gratificación que se paga todos los años en el mes de enero, y una intención, por lo menos una propuesta de disminución de lo que percibimos como un bono del día del bancario que se cobra todos los 6 de noviembre. O sea que ni siquiera es el 9, cuando uno entra a quitarle el resto de las cosas que cobra durante el año, termina siendo menor el aumento. Y bueno, está claro que los números de inflación que dice el gobierno que va a tener no son los que generalmente se dan. Es un gobierno que dijo que la inflación iba a ser del 20 al 25, el primer año terminó en el 40, después dijo promedio 14,5 porque era del 12 al 17 y termina en el 24, que nos digan que hay que firmar por el 9% porque esa es la expectativa de inflación. Claramente no le creemos a esa inflación del gobierno, así que bueno, vamos a hacer la asamblea de las 2 últimas horas de atención al público hoy, sí, para explicar detalladamente cuál es la propuesta que han hecho. ¿Hoy y mañana? Hoy día, perdón. Y vamos a requerir la convocatoria del Ministerio de Trabajo, porque es una propuesta absolutamente informal que no tiene ningún viso de formalidad, de legalidad, de nada. Entonces, el ámbito para discutir es el Ministerio, donde hay que discutir otras cosas que nos interesan discutir, porque una paritaria no solo es un acuerdo salarial. Palazzo, supongo que estará al tanto de la agresión que recibió el diputado Lustó. Sí, la hemos rechazado y repudiado. Esa reunión de manifestantes que hubo ahí, que no eran muchos tampoco, no fue convocada por la Asociación Bancaria, ni la Seccional Buenos Aires, ni el Secretariado Nacional de la Bancaria, y me parece incorrecto que se dirima por vía de la violencia nuestras diferencias, independientemente que las tenemos, porque obviamente fue uno de los diputados que dio quórum para que se sancionara el despojo de los jubilados, así como otros dieron quórum y también dieron su voto afirmativo para ese despojo. Nosotros repudiamos y rechazamos esa convocatoria, y no fue una convocatoria hecha por Bancaria. Bancaria emitió una comunicación que se cumplió en prácticamente todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que era un paro sin presencia en los lugares de trabajo. ¿Usted pudo identificar o conoce a los agresores? Hay compañeros que son del Banco Provincia, sí. Sí, hay trabajadores bancarios que estaban ofuscados, molestos, y no comparto esa actitud. ¿Y qué debiera pasar, digo, con esta situación de expresar absolutamente nada? ¿Qué pasa con esos compañeros, digamos? ¿Cómo sigue dentro de la cuestión de la agrupación? De la organización. Bueno, sí. En principio los medios graficaban. Yo inclusive después tuve una comunicación vía mensaje con el diputado Lustó, sí. Lo que él me confirmó, que no han habido golpes, simplemente que hubieron insultos y algunos empellones ahí. Claramente nosotros lo hemos llamado a la reflexión y le hemos planteado en nuestro comunicado, es claro que no es la forma de dirimir las cosas. Nosotros no somos gremio violento, veníamos inclusive de una movilización muy grande el día anterior en La Plata, donde no hubo un solo incidente, a pesar que estaban votando una ley que cercenaba derechos de los trabajadores del Banco Provincia precisamente, y no hubo un solo incidente. Bueno,
si el sindicato fuera el que convoca, es el que se hace responsable de ese tipo de manifestaciones. Nosotros nos hicimos cargo de una marcha gigantesca en La Plata y no hubo un solo incidente ni con la policía ni con nadie, ¿no? Está claro que son conductas personales y a las cuales nosotros llamamos a la reflexión de que no es la forma, ¿no? Y más, si hubiera habido algún tipo de agresión física, obviamente se analizaría algún tipo de sanción, pero acá, por lo que me transmitió el diputado, no la había habido. Palazzo, ¿se fractura la CGT? Bueno, está claro que hace rato que no funciona la CGT como debería funcionar. La ausencia, la renuncia de se va diciendo que hay que confrontar y que no acuerda con la estrategia de diálogo que se ha tenido con el gobierno. Así que creo que sumado a lo que ya Pablo Moyano viene expresando desde su sector, a lo que Facundo también viene expresando desde su sector, aquí hay sectores que tenemos una mirada crítica del gobierno y estamos afuera, está claro que no es una CGT unida en este momento. Tenemos una situación compleja en la Argentina. Sí. Hubo intentos de saqueo en Luján, que terminó con 19 detenidos, algunos disturbios también en ese marco. Las reformas, la previsional, la laboral, la tributaria, que el gobierno entiende son fundamentales para que la Argentina crezca y para que la Argentina pueda convertirse en un país competitivo, para que la Argentina pueda salir de esa pobreza estructural que tiene. Por supuesto que no todos los sectores comparten esto, si no, no estaríamos envueltos Sí, claro. En estas cuestiones. ¿Cómo sigue entonces la discusión, Palazzo? ¿Vía justicia para pedir inconstitucionalidades? ¿Vía medidas de fuerza? ¿Aumenta el conflicto social? Por empezar, nosotros tenemos que cumplir una tarea como organizaciones, estamos presentando, entre ellas la Asociación Bancaria, que está terminando nuestros profesionales los escritos. Vamos a presentar la inconstitucionalidad de este régimen previsional nuevo, porque afecta a derechos puntuales adquiridos. Ya se había devengado más del 90% de un sistema de actualización que le iba a ser más favorable a los trabajadores. Usted podrá modificar de aquí en adelante y habrá un debate sobre la legitimidad o no, sobre la justicia o injusticia del mismo. Lo que no puede hacer es afectar derechos de quien ya tenía la posibilidad de percibir un haber jubilatorio en un porcentaje de incremento y hoy va a tener un 8% menos. Sobre esto y otros puntos más, pero particularmente sobre esta afectación, nosotros estamos haciendo presentaciones de inconstitucionalidad la semana que viene. Sé que algunas organizaciones y algunos particulares ya lo han iniciado. Por otro lado, está claro que, por lo menos desde el sector donde está la Asociación Bancaria, que es esa multisectorial, que integra Corriente Federal, otros sindicatos, la CTA, nosotros entendemos otro modelo de país, no el modelo del ajuste sin fin. Para nosotros no son reformas, son un ajuste sin fin, porque paralelamente, mientras se le disminuye el haber jubilatorio, y ese es el ahorro, entre comillas, que el Estado busca, paralelamente se disminuyen impuestos por sumas siderales y a sectores muy poderosos. Por ejemplo, yo le hablo de mi actividad, de pagar el 21% de impuesto a la seguridad social, van a pagar el 19% y las pymes del 17% van a pagar el 19%. Entonces uno no entiende muy bien hacia dónde apunta, mejor dicho, nosotros entendemos hacia dónde apunta, que es mejorar la tasa de rentabilidad de los sectores económicamente poderosos en la Argentina, y no lo compartimos. Sí creo que estas medidas van a generar un mayor clima, lamentablemente, de conflicto social. Porque si a un jubilado que cobra la mínima son 7.250 pesos y ya no le alcanza, usted le va a pagar un haber jubilatorio menos en el año, que eso es lo que significa este cálculo nuevo, significa que hay gente que no va a comer en algunos casos, y creo que cuando esto sucede se generan una diversidad de conflictos sociales mucho más amplios de lo que tienen en la actualidad. Ahora, esto por un lado, y por el otro lado, jubilarse a los 57 años, parece que respecto de los otros no está bien. ¿Por qué los bancarios tenían esta posibilidad en Vapro? En el Banco Provincia era un régimen especial, no de privilegio, y explico por qué es especial y no de privilegio, porque ellos hacen un aporte extraordinario para disminuir cantidad de años en los que se tienen que jubilar. En lugar del 11% normal, ellos aportan entre el 14 y 19% de su salario para disminuir la cantidad de años, y a su vez también el primer aumento paritario de toda la planta de personal va a constituir ese fondo para que así sea,
También el primer aumento por jerarquía o por ascenso va a constituir eso. El primer sueldo que cobra un trabajador también no lo cobra y va a constituir los fondos de la caja, y con eso se integró esa caja para que tuvieran esa posibilidad de disminuir años a partir de un aporte mayor. No es una jubilación de privilegio, sino una jubilación especial a partir de un aporte mayor. ¿Y ahora cómo se queda? ¿Se van a jubilar a los 65 años con aportes como el resto? No, porque los aportes siguen siendo lo mismo. Esto es lo llamativo. Los aportes siguen siendo del 14%, se establece un aporte del 14%, se establece que tienen que seguir pagando el primer aumento paritario, las mismas condiciones con el 14%, pero se jubilan a los 75 años, lo cual, si fuera que pagan el 11 y se jubilan a los 55, es una cosa. Claramente se ve una afectación, y lo más complicado que tiene, y nosotros no solo estamos bregando por ese sistema jubilatorio diferenciado que tienen, sino también por la propia situación del banco, porque al ser una caja provincial tiene una garantía constitucional en la provincia que el Estado debe hacerse cargo de las cajas de la seguridad social. Quiere decir que si tienen déficit, como tienen todas las cajas obviamente de jubilaciones de la Argentina, la gran mayoría, se hace cargo el Estado. En este caso se transfiere la responsabilidad al banco para que lo afronte con sus utilidades. Quiere decir que el déficit que genera lo tiene que pagar el banco cuando tenga rentabilidad, y si no tiene rentabilidades, ¿qué? ¿No cobran? ¿Cuál sería el tema? Entonces hay varios aspectos, y si tuviera rentabilidad, el banco destina la rentabilidad al pago del déficit del sistema previsional que debe hacerse cargo de la provincia. ¿Y cuál es la situación del banco con relación a esto? Es decir, porque hoy la tasa de rentabilidad del sistema financiero está en el orden del 25%, ese es el rol de rentabilidad que tiene el Banco Central medido. ¿Y van a pedir entonces, me decía, la inconstitucionalidad de esto también? Sí, también, y obviamente estamos en una conciliación obligatoria que la hemos acatado a partir del día de hoy. Había medidas de fuerza que continuaban hoy y mañana, nosotros hemos decidido acatar la conciliación, y también que la otra parte no avance en la promulgación de la ley. Creo que hay que corregirla si quieren hacer algo correcto. Esto es incorrecto y es ilegal, las dos cosas. Sergio Palazzo, ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, gracias.